Recuerden que estas sesiones yo ya las subo ahorita más tarde, más tardar mañana, para que ustedes ahí también las puedan consolidar. Ya les paso pues lo que es lista de asistencia y también lista de reproducción de YouTube y lo que es el link de acceso. No les he enviado, digamos, lo del tema de la tarea. Bueno, sí estuve un poquito ocupado el día de hoy, pero entonces sí, la idea es que ustedes ya lo tengan ahí. Yo lo envío pues por correo para que ustedes lo tengan presente. Bueno, yo tengo ahí sus correos entonces en el listado, entonces ahí yo ya se los envío de forma pues adecuada, ya que esta era una de las preocupaciones que de pronto se me hicieron ayer antes de desconectarnos, que por qué no lo enviaba por correo, y pues esto debido principalmente a que pues algunos me solicitaron que se los enviara por el chat. Bueno, ahí los envié por el chat, pero sin olvidar que se iba pues, a enviar por lo que era pues el tema de correo. Entonces pues, esto para tenerlo pues muy presente, ¿no? Entonces porque pues obviamente frente a todo lo que nosotros llamamos nuestro protocolo, pues la idea es que nosotros lo tengamos, ¿no? Entonces eso digamos es importante. Bueno, quiero pues en esta oportunidad pues comentarles que dentro de lo que nosotros pues estábamos ya hablando, digamos, con todo lo que era la parte de atención al cliente, sí vamos a terminar viendo lo que es la legislación a nivel de lo que es la protección del consumidor. Ahora, esto porque pues existen una cantidad de legislación, de leyes, decretos, resoluciones que nos van a permitir a nosotros poder tener la referencia en relación a la información que nosotros le demos al cliente. Ahora, todo lo que usted le diga al cliente va a estar siempre, y eso digamos uno tiene que estar constantemente con la conciencia clara que toda la información que yo le dé al cliente va a estar siempre bajo una lupa de hasta dónde puede ir, digamos, a utilizar herramientas legales el cliente si se siente pues engañado o siente que no se le dio toda la información adecuada. Ahora, esto va más que una petición, una queja, un reclamo. Aquí ya va pues hacia lo que son las quejas ante las superintendencias, hacia también lo que es pues industria y comercio y demás. Pero entonces, antes de eso, pues vamos a seguir a terminar de ver lo que son las técnicas del servicio, para que nosotros entonces pues podamos empezar a hablar al respecto. Entonces el día de ayer haciendo pues un recorder, estábamos viendo todo lo que era la necesidad de las técnicas del servicio, donde nosotros necesitamos pues conocer nuestro producto muy bien con el fin de poder darle la explicación y todo lo que necesita el cliente, de tal manera que no sea robotizado, que la información pues se dé de forma clara. Y muchas veces hay que determinar, bueno, qué es lo que se quiere, qué es lo que quiere el cliente, escucharlo muy bien para poder entonces entablar esa relación con el cliente de forma permanente, y que no solamente sea una compra de un solo día, una venta que usted ejecute un solo día, sino que sea constante. Recuerden que el objetivo de todo lo que es la parte de mercadeo y la atención al cliente es que ese cliente que vuelva y consuma nuestros productos y que nos volvamos de una referencia. Y mucho más que el cliente lo que siempre va a tratar de buscar cuando nosotros hablamos frente a lo que es la parte de negociación, pues siempre va a tratar de buscar su mayor beneficio. Y entonces nuestra tarea es poder llegar con toda la escucha, ir con la atención para que éste se sienta bien atendido y no tenga que averiguar con la competencia, no tenga que estar pues buscando pues otros espacios, aunque pues siempre digamos la recomendación desde el punto de vista de clientes, no dejar de averiguar, no dejar de consultar las demás las las demás ofertas que le pueden ofrecer ese mismo producto, porque pues aunque usted
puede, digamos, tener un mejor precio, mejor calidad, mejor prestación de servicio, pues siempre es importante estar consultando con otras ofertas que se le puedan hacer. Entonces, por eso, digamos, siempre se exige las cotizaciones en las cuales pues se pide que se consulte bajo diferentes criterios: calidad, precio, tiempo de entrega, trazabilidad o permanencia en el tiempo. Esto es algo muy importante que uno tiene que tener en cuenta pues desde el punto de vista del cliente. Nuestra tarea, que estamos dentro del área de mercadeo, es que el cliente no tenga esa necesidad, porque finalmente si nosotros sabemos prestar un buen servicio, ya sea que nosotros nos dediquemos a la prestación del servicio o la elaboración de un producto en especial, pues en este caso ustedes lo que hacemos con aduanas, con lo que es el tema de transporte de diferentes tipos de mercancía, es prestar un servicio. Entonces, que ese servicio sea el más que se preste de la forma más clara, más concisa, con el fin que se pueda permanecer en el tiempo. Entonces, a partir de eso es que toda la prestación, todo lo que es el servicio, tú llegas y lo puedes dar, y puedes dar esa empatía con tu cliente, ¿no? O sea, hacerle sentir que comprendes el requerimiento. ¿Por qué? Porque lo has escuchado totalmente, como lo hemos dicho en algunas maneras. En ocasiones es importante, y esto perdónenme que yo de pronto lo resalte como en la sesión anterior, siempre hay que hacer diferentes tipos de preguntas, y generalmente las respuestas de lo que se quiere las va a dar el cliente. A veces no es dirigirlo a lo que nosotros queremos, sino a lo que él necesita, lo que él realmente requiere. Y esto se logra a partir de generar preguntas, ya sean cerradas, abiertas u orientadas a los servicios que nosotros que como organización podemos prestar, pero que de todas maneras pues va a ser en relación a la necesidad puntual. ¿Cómo se va a atender esa necesidad sin tener que utilizar más recursos de los que necesita el cliente? Porque finalmente un servicio más costoso, más caro, va de todas formas a generar, o sea, más de lo que necesita el cliente, porque estamos hablando de, digamos, costos no solamente en relación a lo que es el precio con el cual nosotros le ofrecemos el servicio al cliente, sino también que él al ver que posiblemente era más de lo que necesitaba, pues eso lo hace reflexionar frente a la compra que él hizo. Y eso puede llevar a que la venta que nosotros le hicimos a nuestro cliente pues no se vuelva a repetir. Y la clarificación es con el fin de saber asegurarse exactamente qué es lo que quiere nuestro cliente. Entonces siempre deben estar en una antesala, porque el cliente nos tiene que dar toda la información, y eso es lo que nosotros tenemos que empezar comenzar a buscar de nuestros clientes. ¿Qué es lo que necesariamente quiere el cliente y de qué manera? Ahora, la oferta que nosotros le estamos haciendo de nuestros servicios siempre va a ir basada en la capacidad de nuestra organización y de toda la información que, como lo he dicho anteriormente, debemos conocer todos los servicios, absolutamente todos los detalles, y que probablemente podemos tener toda la información y que pues en la práctica se va conociendo mucho más. Yo sé que aquí pueden existir personas que llevan 5, 10, 15 años en esta clase de servicios, y otros que y muy probablemente o pues que llevan en la misma organización. Entonces todo esto es importante ir actualizándolo, ir mirando constantemente qué información es la que nosotros necesitamos para que esa prestación de servicio, y cuando surjan las preguntas también del cliente, las necesidades del cliente, nosotros podamos también resolverlas. Ahora, con la actualización y con todo lo que la organización nos dé de información. Ahora, aquí hay frente a lo que es la parte pues, de negociación, y en esto uno tiene que tener muy en cuenta que cuando se habla de la negociación, lo primero es saber
Miren, por sobre todas las cosas, uno, pues sí, conocer la información de lo que es nuestros servicios y conocer de nuestra organización, pero es muy importante, y en esto, digamos, yo quiero hacer mucho énfasis en saber lo que es la competencia. O sea, es muy importante saber qué es lo que ofrece la competencia. Yo en algún momento les compartía que dentro de mi experiencia muy puntual, digamos, en lo que era, digamos, pasantía, porque eso es algo que la práctica empresarial que yo hice en la universidad, un ejemplo clásico es de esa constructora que llegaba y tenía dentro de su área comercial todos los proyectos que vienen en la ciudad de vivienda, es decir, casas y apartamentos, y tenía toda la descripción de digamos, cuántos eran las viviendas, por ejemplo, que eran de dos o tres habitaciones, los metros cuadrados, si eran apartamentos, si eran casas, cuántas unidades, y estaban actualizando constantemente lo que era precios, lo que era también las ofertas, las unidades que le quedaban disponibles. Por ejemplo, no es que eran 100 apartamentos de un proyecto y entonces ya sabían cuánto le iba quedando, no, que le quedan 60 apartamentos, que le quedan 40 apartamentos. Toda esa información. Ahora, ¿por qué va a ser muy importante? Porque así como ustedes pueden recibir clientes que de una vez así, ¿cuánto es? Y venga para aquí y ya listo, sin preguntar nada. También hay otros clientes que van a negociar. ¿Y en qué se va a basar esa negociación? O sea, cuando nosotros hablamos de la negociación, ¿en qué se va a basar? Miren, a veces, y se los digo, muchas veces nosotros estamos hablando de que no, que el buen negociante, que tal, que es esto, y a veces como un poco de fórmulas que hacer entonces la raíz cúbica, cuadrada y demás. Y cuando uno observa realmente lo que es la negociación, se trata también, además de que es un juego psicológico, porque hay que jugar con esto, también se trata de saber la información del mercado. Porque cuántos de nosotros no nos han dicho, ay, pero es que allí lo venden más barato. Es que allí vea, siempre va a pasar eso. Y siempre, y es más, puede ser que usted tenga el servicio con las mejores características, con el mejor precio del mercado, pero siempre le van a decir, ay no, mire que es que me ofrecieron uno más barato. Ahora, esto no se trata, no, en eso hay que jugar muchas veces con esto. Si uno tiene toda la información y si uno sabe sobre la competencia, pues usted va a saber uno qué estrategia va a utilizar para poder entonces contrarrestar eso, porque puede ser que sea verdad, no puede ser que sea verdad, pero usted va a saber, bueno, qué puedo decir o qué puedo hacer al respecto y cómo negociar. O en caso tal de que usted sea el que mejor presta el servicio, o sea, el que tiene mejor servicio, el que ofrece mejor oferta y tiene el mejor precio, pues usted va a poder entonces contrarrestar esos argumentos sabiendo de que no hay nadie que le ofrezca menos precio. Y en esto uno tiene que tener muy en cuenta de que pues en lo que es la negociación siempre va a ser uno el que pueda, digamos, psicológicamente, como decimos, tratar de engañar, de llegar a llevar al otro, o sea, quién es el que lleva a que al otro, ya sea el cliente o ya sea en este caso el representante comercial, quién gane, a ver, quién es el que va a ganar, quién va a hacer lo que el otro quiere que haga, ya sea el cliente o ya sea el mismo representante de venta. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender del conocimiento de nuestros servicios, de lo que nosotros tengamos y también del conocimiento de la competencia. Y en esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los argumentos que uno vaya a pelear en la negociación tienen que ser consistentes frente al precio. Ahora, esto no exige que entonces, porque la rapidez no ofrecer menos precio, ¿no? Y se los digo por experiencia propia. Cuando yo he ofrecido los servicios de seguridad y salud en el trabajo, yo siempre he sido yo he sido el que frente a varias ofertas, y me pasó en una ocasión frente a varias ofertas, yo era el que tenía el precio más costoso. Pero ¿por qué a mí me dijeron haga usted el trabajo? Porque uno tenía el conocimiento,
de lo que era seguridad y salud. Dos, tenía también la realidad de lo que ya, como había visto la organización, ya estaba atendiendo las necesidades de la organización. Mire, usted necesita esto y esto. Usted necesita invertir en recursos y son estos y estos. La consultoría, pues toda la asesoría mía vale esto, y los costos adicionales son en relación a qué. Entonces, por ejemplo, entonces esto digamos es algo que siempre estoy utilizando, y es, les digo, mire, la consultoría tiene este precio y las mejoras las tiene que asumir la empresa. Entonces, mejoras como que los exámenes médicos, que de pronto si hay que hacer una reforma obligatoria y que también pues sea de cumplimiento legal, porque eso no es porque a mí me parezca, sino porque hay un cumplimiento. Adicional, pues si hay que comprar extintores, o sea, todo lo de seguridad y salud, que extintores y todo eso, pues todo ese precio va a ser asumido por la empresa. ¿Yo qué puedo hacer? Recomendarles ciertas empresas, las cuales son las que tienen mejor precio en el mercado frente al tema de exámenes ocupacionales, la que es el tema de extintores y demás. O si la empresa lo prefiere, pues puede hacer las cotizaciones. Ese es el servicio. ¿Por qué? Porque estamos mirando, bueno, es un cumplimiento legal, pero de qué manera yo puedo hacer que no sea tan costoso. Y eso también, pues les digo que también me ha pasado, porque en ocasiones, y esto digamos pasa, y es que hacen tratos, digamos, llegan y hacen tratos con ciertas empresas, y entonces hacen que las empresas gasten mucho más de lo que deberían invertir. ¿Y por qué? Porque hacen tratos, bueno, yo digamos, necesito una camilla, entonces por ejemplo, la camilla vale, por decir algo, 100,000 pesos. Entonces vale 100,000 pesos, pero entonces te cobres de las 120. Y siempre es como el tema de comisión. Y realmente todo eso, miren, yo eso sí se los comento. Todo eso se devuelve en contra de uno mismo. ¿Por qué? Porque miren, yo esto se los digo. En una oportunidad yo estaba asesorando una empresa frente a lo que era el tema de seguridad y salud. Eso fue en el año 2010 y ¿qué? 17. Yo estaba bien, no, 16, y yo estaba ahí haciendo el trabajo. Resulta que siempre estaba buscando los precios, o sea, los precios más bajos, para que pues todo lo que tuvieran que hacer adicional al servicio. Bueno, empecemos por el servicio. O sea, cuando uno va a hacerlo, digamos en ese caso, en el mío, pues uno no mira, digamos, no puede cometer ese error que a veces cometen las empresas, que digamos dicen, bueno, ¿cuánto se implementa un sistema? Y de pronto la empresa es de 8 personas, y entonces va a cobrarle el mismo precio, va a ofrecer el mismo precio que para una empresa de 500, de 600 personas. No, porque las empresas no todas exigen, no tienen el nivel de requisitos, no todas tienen el nivel de intensidad que necesitan. Entonces, ¿qué sucede? Uno tiene que primero ubicarse en eso. Ahora, lo otro, y esto digamos es algo que yo les comparto, también es necesario observar, y en esto digamos observar muy bien que la relación tiene que ser permanente, porque digamos en esto no es solamente implementar un sistema y ya, no, hay que mantenerlo y demás. Entonces todos esos precios hay que tenerlos muy en cuenta, y ser muy puntual con lo que uno le da al cliente y que puede ofrecer. Entonces esa empresa, digamos en ese caso, yo estaba haciendo todo el trabajo y de forma legal, y o sea que yo le decía, mira, yo te ofrezco este laboratorio, pero porque tú puedes hacer el estudio, te sale muy barato y cumple con toda la reglamentación y todo eso, y es el más barato. O sea, el que te ofrece, el que te va a cobrar por tus trabajadores los exámenes más barato, y es legal y cumple con todas las licencias. ¿Y por qué me gustaba? Porque además de que tenía el precio más bajo, me daba toda la documentación que necesitaba, de licencias de salud ocupacional, la licencia de funcionamiento, las medidas de calibración de los equipos de medición, bueno, todo lo que uno necesita para soportar que esos exámenes médicos pues son totalmente confiables y también legales. Entonces, en ese sentido, yo ofrecí eso, y entonces pues se trató de hacer eso. Yo recuerdo en esa ocasión también estábamos bien, y llegó otra persona, y bueno, la desventaja es que yo estaba en proceso también de sacar, en ese momento en 2016 estaba en proceso de sacar la licencia, ya había terminado la especialización, estaba terminando pues
es esta, pero la información se fue transparente. Mire, yo estoy en eso, pero de aquí a que terminemos, pues yo tengo esto. Y efectivamente fue así. O sea, cuando yo ya los meses ya la tenía. Y resulta, y eso es una cosa muy especial, que a mí prácticamente llegó una persona diferente que también quería quedarse con todo, porque pues la empresa tenía sede de Bogotá y sede de Medellín y quería quedarse con todo. Y lo mejor de todo, siempre digamos va a ser que no tiene nada, o sea que no se ha hecho nada, que no se puede el trabajo. Y bueno, finalmente me sacaron, pero yo no he nacido, digamos, así de pelear. Listo, me sacaron. Yo seguí y a los 2 años vuelven y me llaman. Me dije, mire, es que es tal y es esto. La empresa pues surgió unos cambios y demás. Y volví 2 años después. Y la reflexión es la siguiente. Cuando yo llegaba y yo les decía, y bueno, ¿y qué les pasó? No, que es que les cobraba más caro, que es que se veía todo, o sea, todo ese entramado de que estaba allí, se le devolvió a la persona. Finalmente pues la empresa completó unos cambios y demás, y yo volví pues ya digamos de una forma diferente, y es una relación que permaneció en el tiempo desde hace ya 2 años al tiempo de hoy. Entonces siempre estamos ahí, y eso es lo que nosotros tenemos que generar, porque siempre en toda la información que nosotros tengamos y todo lo que nosotros podamos ofrecer, puede ser que el cliente diga no, sabe que a ustedes no, pero él llega y vive la experiencia de con otro y va a volver. ¿Por qué? Porque le dan toda la información, porque recibe lo que es el servicio, y mucho más cuando nosotros nos cuidamos. En esto hay que tener muy claro todo. ¿Por qué? Porque a partir de esto, de que nosotros podamos negociar y ofrecer un buen servicio, ofrecer todas las condiciones claras y sabiendo, claro, usted se puede ir, porque yo también les decía, bueno, ustedes sí, claro, le van a ofrecer más, le van a pedir más, pero generalmente esto es lo que ustedes tienen que cumplir. Y toda esa información es la que hace que ustedes puedan persuadir a sus clientes de cómo poder hacerlo, y mucho más de continuarlo, porque eso también hay que tenerlo muy en cuenta, que no, la sombrilla no es solamente para un aguacero, es para muchos más. Entonces hacia eso va, y hay que empezar también, digamos, dentro de todo este tipo de relación, hay que empezar con el cliente, hay que empezar a conocer también mucho más a nuestra competencia. Eso es algo, digamos, muy importante al respecto. Ahora, siempre en las negociaciones, bueno, ¿qué nos motiva? Conocer la persona. Si lo que lo motiva no es el precio, porque pues también en esto también hay clientes que dicen, mire, a mí no me importa pagarte más, pero si usted me asegura que me puede prestar el servicio de forma adecuada y que yo no voy a tener ninguna queja, que yo no me tengo que preocupar de nada, ahí yo voy a estar. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces hacia eso va lo que es la negociación, y sobre lo que y conocer también al otro, ¿no? Y ser conscientes de que pues no todos pensamos, pero hay que escucharlo, hay que evaluar y realmente pues tomar esa parte, ¿no? Entonces eso, digamos, es algo que ya veíamos, veníamos haciendo. Ahora viene algo que es el protocolo de servicio. Entonces, este protocolo es algo que tenemos que empezar a definir como organización, y en esto es importante que el protocolo sea algo que venga desde la misma alta dirección, esté impregnado y que esté estandarizado. Ahora, miremos la definición. Dice, un protocolo de atención es la forma de plasmar para toda la organización el modo de actuar deseado frente al cliente. Unificar criterios, conceptos, creencias e ideas diversas que se pueden tener respecto a qué es una buena atención. Entonces, esto nada más se logra cuando tenemos nuestros procedimientos claramente estipulados, claramente estudiados, y que hemos analizado todas las situaciones de riesgo. ¿Qué tal sí? ¿Qué tal sí? ¿Qué tal sí? Entonces, todas esas situaciones, eso exige una gran cantidad de recursos, de tiempo, de espacio, de energía, que deben estar, que están en parte dentro de todo lo que es el saber hacer de la organización, el famoso know-how, y que debe plasmarse allí. Entonces, ¿cómo se debe actuar?
qué se debe hacer en una situación u otra. Porque mire, cuando una persona tiene que tomar iniciativa propia, estamos fallando. Y miren, yo cuando hablo de esto de eso, yo lo hablo también para mí mismo. O sea, yo soy de los defensores que uno dentro de una organización, cuando entra, ya sea una entidad del Estado, ya sea una organización privada o demás, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, no importa las características que tenga, todas las organizaciones deberían entregarle ya a uno todo el manual. Todo. ¿Por qué? Porque es que finalmente es a eso lo que nosotros vamos a dirigir. Porque finalmente el propósito de nuestra de nuestra estancia en una empresa es trabajar, pero que haciendo caso a estándares. ¿Por qué? Porque es que en últimas la organización, si quiere crecer, todos tenemos que pensar, sí, de una forma, tenemos que proceder y actuar de una manera igual. ¿Por qué? Porque eso también nos va a asegurar a nosotros el éxito seguro, el éxito del trabajo que nosotros también desarrollemos. Si hay un análisis de riesgo y se empieza a estudiar y se empieza a analizar, pues se va a poder. Porque es que miren, cuando uno habla de los clientes, es que no hay clientes malos. O sea, el malo son las organizaciones que crean ese monstruo, que son los clientes quejones, que son los clientes que realmente entonces presentan las famosas peticiones, las quejas y reclamos, y que nos generan los chicharrones de día a día. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esos criterios claros. Y nosotros ahora no se puede eximir, digamos, al 100% el cliente, pero si nosotros hemos dado la información, porque pues uno no puede evitar que hayan peticiones, que haya reclamos, eso sería imposible, pero lo que uno sí puede asegurar es que cuando usted tenga esas peticiones y que haya reclamos, usted puede darle una solución en menos de una hora. ¿Por qué? Porque usted se anticipa, porque usted ya sabe lo que va a suceder. Entonces, cuando llega el problema, de una vez usted ya tiene la solución, porque usted ya empieza a conocer lo que son los clientes, qué puede, digamos, qué información es la que pueden ellos estar teniendo, y que posiblemente pues de pronto haya una petición, un reclamo que no justifique. Todas las peticiones que hay reclamos se justifican por parte del cliente en la medida de que nosotros no hayamos asegurado de que la información se le haya entregado, o que no tengamos protocolos, o que no tengamos procedimientos. ¿Se acuerdan la vez de lo que yo les dije, el favor de la ruta? Se les prestó una ruta fuera del horario de programación previamente establecido, y preciso auditaron ese bus, y preciso entonces ahí estaba la queja, que porque el bus no estaba listo. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, adicional a ello, ¿por qué es bueno asegurar un protocolo? Porque es que las situaciones uno tiene que asegurarlo, no es para lo que hablan en teoría, que es que nos vamos a portar todos bien, y que el saludito, y que muy buenos días, y todo, y eso pues así como dicen Peter, maravillas, y saltando alegres no, los protocolos son para las situaciones que son problemáticas, porque ¿qué es lo que sucede? Va a haber un criterio en el cual usted va a salvar, no solamente como trabajador, como representante de ventas, o inclusive cualquier persona en diferentes áreas, ya sea de lo que es la parte pues de prestación del servicio y demás. Si usted no se sale el protocolo, usted llega y dice, vea, ¿sabe qué? Yo hice todo lo que estaba escrito, yo hice tal cual como hice ahí, y los hechos van a estar respaldados. ¿Por qué? Por un criterio. Porque de qué manera vamos a determinar si hubo una responsabilidad o no, y en qué punto, si no hay un criterio establecido. Miren, una de las cosas que es muy importante, que uno tiene que tener en cuenta es, bueno, si a mí me dicen, usted sí está dando el tema que es, o usted no está dando. Por ejemplo, en lo que es la parte como instructor, ¿cuál va a ser mi criterio? Un documento que se llama el programa de formación, en el cual están todos los temas que hay que hablar. Ese es mi criterio. Que si usted está dando los temas o no, que sí, ese es.
¿Por qué? Porque es a partir de allí en donde yo me voy a poder defender. Pero si yo empiezo ahí como a inventar, bueno, ¿qué hago y demás? Pues primero tengo que inventarme una guía, tengo que inventarme la hoja de ruta. Y segundo, pues tendría que defender sobre qué criterio voy a defenderme, o sobre qué criterio me podrían calificar. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Esos protocolos, ahora, esos protocolos tienen que estar en relación a la realidad, porque a veces, ¿qué pasa? ¿Quiénes lo deben hacer? Pues lo deben hacer principalmente, bueno, la alta dirección sí, por el liderazgo, ¿no? O sea, la alta dirección debe estar muy encima de esto y es la que tiene que promover porque se realice y porque se haga de acuerdo a la realidad. Pero quien debe colocar cómo debe ser el estándar, pues son ustedes los comerciales, porque son los que están ahí sí como se dice, en frente de batalla. Son los que están constantemente con el cliente y ustedes pueden saber que puede pasar A, puede suceder la situación B, C, D, E, etcétera. Entonces todo eso es lo que tiene que plasmar. Que sea el protocolo de una hoja o de 100 hojas, no importa el tamaño, lo importante es que todo el protocolo esté ahí y que sea una forma de evaluar. Porque no, está todo con respecto a la realidad. Y con eso usted también puede hacerlo. Miren, esto va en dos vías. Va en la vía en la cual, digamos, y en esto yo se lo digo, ¿por qué la angustia muchas veces cuando las cosas salen mal? ¿Por qué esa angustia cuando se presenta ese cliente? Porque no está algo establecido. Que no el criterio, no, mire, yo puedo justificar que yo hice todo tal cual me dijeron en el protocolo, en el procedimiento, porque esto también aplica, digamos, al respecto. Obviamente esto hay que hacerlo, pues es un trabajo que se hace en un buen tiempo, que exige que ustedes mismos también participen y que ustedes también sean también los principales auditores. Porque puede decir, no, es que usted en todo tiempo tiene que darle la razón, y muchas veces no. Muchas veces y ni siquiera a veces es porque necesitamos capacitación en temas muy puntuales o hablar sobre esas situaciones al respecto. Vamos a mirar una situación que me parece muy interesante para analizar en esta noche, que nos va a nosotros a permitir observar de qué manera nosotros tenemos que actuar al respecto. Entonces aquí vamos a mirar esa parte. Es algo que me parece muy interesante porque también eso muestra de que nosotros no todo esto va a ser color de rosa y vamos a tener que atender diferentes tipos de población y hay que saber cuáles son esos pasos, ¿no? Entonces permítame acá yo silencio el micrófono para no generar reverberación. ¿Eso tiene cuánto? Bueno, aquí estamos viendo pues una situación en la cual vemos cómo empieza todo lo que es un protocolo. Ahora, esto digamos es algo que siempre se habla de poder entonces saber ser asertivos con las personas, poder entrar a un cliente, a tener ese diálogo y poder observar. ¿Qué era lo que nosotros estamos viendo en este video? Pues esa incapacidad de la persona de poder escuchar y entonces establecer ese vínculo con la persona de lo que éste desea, y entra en el juego de lo que es el cliente, que es el que más entonces el cliente es el que tiene el dinero para poder entonces nosotros comprar nuestros productos o nuestros servicios, pero
debe siempre establecerse un protocolo, cómo acercarse, de qué manera se debe hacer este servicio. Entonces, mucho de esto que nos va a exigir una estandarización. Este es un problema muy grave que hay en muchas ocasiones porque no hay una estandarización de cómo se debe hacer el servicio. Miren, cuando ustedes ven todo lo que es, y esto digamos nos sirve mucho las historias que hay de cómo se formó empresas grandes como McDonald's, cómo se formó empresas grandes como lo que es Pepsi, Coca-Cola. Mucho de ellos, ¿qué fue lo que utilizaron? La estandarización. Entonces, que todas las operaciones sean acorde a unos pasos como tal. Lo otro es la coherencia, ¿no? Y ahora, la coherencia y también es importante pues para poder entonces ir capacitándonos y poder tener también esa comunicación frente a esas situaciones específicas, y esto también exige que haya un diálogo también con ustedes mismos frente a todas esas situaciones, porque todo se tiene que contemplar dentro de estas situaciones. Ustedes tienen la información y muchas veces se le tiene que presentar. Ahora, ¿por qué? Porque es que cuando nosotros hablamos de que la negociación y demás, nosotros a veces nos vamos prácticamente sobre lo que es el precio y casi que al final para concretar la venta, pero la negociación empieza es desde ese primer contacto. Aquí estamos viendo en un video, pues en el presente video, y permítanme, yo les comparto toda la pantalla. Estamos observando lo siguiente. Estamos observando que cuando vemos esta situación al respecto, estamos viendo ya diferentes tipos de posiciones, de orden, y que no nos permite a nosotros poder tener un acceso visual adecuado a lo que son nuestros clientes. Ahora, la posición de equilibrio es una de las cosas que es más importante. Aquí lo estoy poniendo mudo pues a propósito, pues con el fin de hacerlo, y vemos entonces lo que es los diferentes tipos de actitud, ¿no? Ahora, el tema aquí nosotros vemos, entre otras cosas, pues lo que es el tema de la lejanía, lo que empieza, lo que es aquí, y ya lo veíamos anteriormente, la comunicación no verbal. Aquí nosotros lo estamos viendo, que es esta posición, mirar hacia abajo, inseguridad, el hecho de llegar, y esto es algo que se llama dentro de lo que es la comunicación no verbal, los acomodadores, que es como esa inseguridad de llegar y tratar de agarrar las cosas en seguridad. Y siempre pues va a llevarlo. Ahora, miren que aquí pierde lo que es el contacto visual, y ya esta persona que está haciendo el papel del cliente está visualizando ya la persona completamente. Es más, inclusive si usted se pone a analizar lo que está haciendo, es como buscando, tratando de encontrar la persona que supuestamente pues le va a atender. Entonces esto es lo que va a tener muy en cuenta, un lenguaje que sea pues siempre más profesional. Entonces esto, como muchas cosas desde casa, se tienen que practicar, porque mucho de esto pues va a salir a flote, o sea, y más en esas situaciones estresantes, para poder lograr un objetivo. Entonces todo esto es lo que uno tiene que empezar a manejar dentro de lo que es los protocolos. Todo esto es lo que se tiene que comenzar a tener en cuenta cuando estos se establezcan al respecto. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de allí siempre se tiene que contemplar qué es lo que nosotros debemos realizar, y cuál es el aprendizaje que nosotros debemos aprender, para que siempre cuando se hable de lo que es las ventas y la relación con el cliente sea lo más armoniosas posibles, y que cada vez que nosotros entonces queramos dar a entender, comunicar lo que ofrece el cliente, sea de una manera igual como lo hacen también los demás. Ahora, cada uno pues tendrá su forma, su tono, o sea, aquí digamos hay cosas que también pues aplican, pero en general pues tener una misma línea. Entonces una misma línea que me permita a mí poder entonces saber que si me atiende Pepe, Juan, María, lleguen al mismo destino.
Entonces que lleguen al mismo destino de ofrecer los servicios con las mismas características y que pues en el caso del servicio, en el caso de los productos, bueno, en este caso los servicios que ofrece la organización, pues que no vayan más allá de uno más allá del otro. Es decir, que todos tengan el 100% de la información, ya la forma, o sea, ya inclusive ciertos aspectos ya personales de poder acercarse al cliente, pues será distinto porque pues cada uno tiene una forma diferente de comportarse, y eso, o sea, porque cada uno, digamos, es es un ser totalmente diferente, y eso lleva a que cada uno pues tenga un estilo propio, pero que se también logra estandarizarse porque finalmente pues no somos robots, pero tenemos interiorizada toda esa información. Entonces hacia eso va, y que permita también evaluar si se está haciendo mal o se está haciendo bien. Miren, esa es una de las debilidades que tienen las empresas y también los trabajadores, porque finalmente, miren, cuando uno analiza, y en esto, digamos, perdónenme si voy un poquito más a lo que es el tema de seguridad y salud, el acoso laboral, una de las razones, cuando uno habla del acoso laboral, cuando habla, y esto pasa en general en las empresas sueño, que van a hacer reestructuración, y eso significa desafortunadamente muchas veces despidos y todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay muchas veces esta situación y cuando hay, digamos, también amenazas y demás, buena parte de la tolerancia que hay a esas situaciones que son totalmente inaceptables, pues en todas las empresas, ¿qué sucede? Muchas veces el temor o la manipulación puede darse por falta de información. Por eso es que por ahí hay un texto bíblico que dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, o sea, se murió por falta de conocimiento. Y muchas veces eso es lo que nos pasa. Y eso no es solamente los trabajadores, las empresas muchas veces también, como tienen falta de conocimiento y no conocen muchas reglas de juego, pues cometen equivocaciones enormes frente a los trabajadores de diferentes formas. Ahora, pues no con esto quiero ir digamos, a desviarme el tema, sino a lo que yo voy es a lo que es el tema de protocolo. Cuando usted tiene procedimientos y protocolos establecidos y ha invertido tiempo, ha invertido recursos en esos trabajadores, y el trabajador no responde, o la persona no responde adecuadamente, pues la empresa sí tiene argumentos muy sólidos para tomar sus decisiones. De resto, pues va a quedar, siempre va a ser al criterio personal, o que si me cae bien o me cae mal. Entonces eso es lo que uno tiene que darle la importancia al respecto. Ahora, existen diferentes tipos de protocolos, y en esto, digamos, hay que tenerlo muy en cuenta, pero todos deberían ir, digamos, aquí tenemos diferentes tipos de ejemplos, pero todos deberían ir es en relación también a qué, a poder indicarme a mí cómo debería yo acercarme al cliente, cómo tener información. Entonces vamos a observar el siguiente video, ya lo tengo aquí preparado, el cual pues nos va a permitir conocer. Este es un ejemplo de lo que es la parte de digamos, de atención farmacéutica, pero que nos va a permitir a nosotros poder saber cómo se hace esta atención de forma adecuada. Entonces vamos a hacerlo, y posteriormente vamos a mirar cómo es el ejemplo negativo al respecto. Entonces, para que por favor lo tengamos ahí presente. ¿Listo? Entonces, permítame un segundito, ya les comparto entonces lo que es este protocolo que nos va a servir a nosotros. ¿Listo? Entonces voy en este momento también a silenciar mi micrófono para que no genere reverberación. Entonces vamos a mirar aquí en esta parte. Protocolo de atención y servicio al cliente. El protocolo contribuye a garantizar que todo cliente que acuda a nuestros puntos de venta o se comunique vía telefónica sea atendido de la misma manera. Es decir, no solo revela una manera de vender y ofrecer nuestros productos, también es el reflejo de la forma de entender tu trabajo en la farmacia al transmitir amabilidad, respeto, orientación a las personas y actitud positiva. Nuestro protocolo de atención y servicio al cliente cuenta con 7 pasos que son: 1. Saludo. 2. Sondeo. 3. Conexiones. 4. Dispensación. 5. Facturación. 6. Entrega. Y 7. Despedida.
Ahora te invito a revisar el siguiente caso de la vida real de un dependiente que aplica el protocolo de atención y servicio al cliente. Buenos días, joven. Muy buenos días. Bienvenida a Farmacias Económicas. Mi nombre es Roberto. ¿En qué podemos servirle? Roberto, por favor, ayúdame con algo para el dolor estomacal. Con gusto. ¿Para quién es? Para mí, por favor. ¿Qué edad tiene? 30 años. Por favor, ¿me puede indicar qué le originó su malestar? Mire, joven, lo que pasa es que soy intolerante a la lactosa y me tomé un helado que tenía leche y me hizo daño. Entiendo. ¿Desde cuándo está así? Desde hace 1 hora más o menos. ¿Tiene diarrea? No, joven. ¿Tiene náuseas o ha vomitado? ¿Está tomando algún medicamento? Sí, mi pastilla para la gastritis. ¿Es frecuente que le ocurra este malestar? Cuando me descuide en la alimentación, joven. Le comprendo. Aparte de su gastritis, ¿padece de alguna enfermedad importante como hipertensión arterial, diabetes, alergias, epilepsia o problemas respiratorios? No, ninguna de esas enfermedades. ¿Está usted embarazada o dando de lactar? No, tampoco estoy embarazada ni dando de lactar. Así es, señorita. Siempre estaremos pendientes de su salud. Coménteme, ¿alguien más está con ese malestar? No, joven, solamente yo. Es bueno darse un gustito y claro, siempre cuidando de su organismo, señorita. ¿Me permite por favor su número de cédula para la factura? Con gusto. 17-151-80-62. Señorita García, ¿me permite un momento? Voy por sus productos. Por supuesto, le espero. Señorita García, gracias por su espera. Aquí le traje sus productos. Le explico cómo se los va a administrar. Primero, para su dolor estomacal se va a tomar Sertal compuesto, que es un antiespasmódico y analgésico. Se va a tomar cada 8 horas por 3 días. También se va a tomar Bioral Digespal después de cada comida cada 8 horas. Señorita García, debido a que ha ido en reiteradas ocasiones al baño, necesitamos reponer su flora bacteriana, para lo que va a tomar Multiflora. Se va a tomar un sobre cada 12 horas. Asimismo, es importante rehidratarse, por lo que se va a tomar un Pedialytic y lo va a hacer tomado un sorbo poco a poco hasta que se termine el frasco. Recuerde que una vez abierto se lo debe terminar. Mientras sienta un alivio completo, es posible que continúe yendo al baño, por lo que traje jabón Elif para sus manos, pañitos húmedos de Elif para un correcto aseo. Y le traje también su Biosil, que generalmente lleva cada mes. Este mes no ha llevado aún, y con el tercer producto, el cuarto le viene gratis, por el plan de medicación frecuente. También le tengo aquí sus galletas que tanto le gustan. El paquete por 24, que está de promoción 2x1. Recuerde, señorita García, mantener una dieta blanda mientras dure el tratamiento. No ingerir comidas condimentadas ni lácteos. Recuerda también que sus productos deben estar libres de polvo, humedad, temperaturas altas y deben estar fuera del alcance de los niños. Señorita García, precio de venta al público $25. Con su descuento de farmacias económicas le salen $22.50. Por tan solo $1 lleve su gel antibacterial Pharmanova. Solo por $1 está muy bueno. Sí, por favor, dame uno. Le ofrezco vitamina C que le permite mantener su sistema inmunológico estable, muy importante para elevar sus defensas. Precio de venta al público $7. Con su descuento de farmacias económicas le salen $6.50. ¿Naranja o mandarina? Usted me sorprende con sus ofertas, Roberto. Ayúdame con la de naranja, por favor. Señorita García, por su compra mayor a $10, usted ha ganado el derecho al ahorro. Es decir, que tiene el 50% de descuento de productos de marca Oster, Unco y Warrington. Tenemos, por ejemplo, estas ollas que generalmente tienen un valor de $40, pero con la promoción de derecho de ahorro tiene un valor de $20. Qué interesante. ¿Tiene tal vez un extractor de jugos? Usted se necesita. Por supuesto, señorita García. Aquí lo tiene. Este práctico extractor con lo que podrá preparar unos deliciosos jugos de frutas. El valor es de $30. Con la promoción del derecho al ahorro le salen $15. ¿Incluye su compra? Es una excelente decisión. Señorita García, precio de venta al público $45 con su descuento de farmacias económicas $43.50. ¿Cuál es su forma de pago? En efectivo, Roberto. Me entrega 2 billetes de 20 y uno de 10. Aquí tiene su cambio de $6.50. Señorita García, le entrego sus productos en perfecto estado. ¿Desea verificarlos? No, muchas gracias. Está bien así. Claro, bajo su responsabilidad, señorita García. Ingreso en la funda sus productos y aquí el comprobante le señalo con un visto cada producto que compró.
Señorita García, le felicito. Usted ha tenido un ahorro de 4,50 en esta compra. Adicional, le informo que su factura electrónica la puede descargar de la página web que señala en la parte inferior de su comprobante de venta. Le pongo su comprobante en la funda. También le entrego nuestro catálogo de productos donde usted podrá ver nuestras ofertas vigentes, como por ejemplo, tenemos productos de cuidado personal con el 30% de descuento. Ingreso el catálogo en la funda para que lo pueda revisar en la comodidad de su hogar. Aquí tiene su funda, señorita García. Que le vaya muy bien. Es un gusto poder servir. Como puedes observar, el aplicar el protocolo de atención y servicio al cliente cumpliendo con cada paso te permite conocer a tu cliente y personalizar la venta, indagar y obtener información clara de sus necesidades, ofrecer distintas alternativas de solución, dar a conocer el beneficio del plan de medicación frecuente, impulsar tus productos del top, ofertas de la semana y otras promociones vigentes incrementando la venta, fidelizar a tu cliente con excelencia en el servicio, poniendo en ejecución el protocolo de atención al cliente. Que tengas éxito en tus ventas. Bueno, esto que nosotros hemos visto, este video que hemos visto pues anteriormente, lo que nos va a hablar es sobre también, pues, y lo que quiero, digamos, centrarme en este caso es también sobre qué es lo que nosotros tenemos que ofrecer, digamos, al cliente, la calidad del servicio, el interés por poder escuchar, y a veces pues escuchar también el cliente significa que no nos adelantemos a él. Muchas veces nos puede suceder que nosotros tratamos de hacer las cosas de una vez afanados por las ventas y no obtenemos toda la información. Allí el video que nosotros estamos observando existe también todo un paso a paso para poder entonces atender todas esas necesidades y poder entonces establecer cómo se atiende esos requerimientos que pueden ser los clientes y asegurar que se tenga toda la información. Anteriormente, en una sesión que habíamos hablado ya el día de ayer en especial, hablábamos era sobre lo que era de cómo resolver ciertos conflictos, y entre ellos era poder escuchar totalmente a la otra persona. Aquí el día de hoy también yo refuerzo ese mensaje, porque antes de llegar a poder establecer, de cerrar un negocio, de cerrar pues con el cliente, o inclusive atender pues las peticiones, las quejas, los reclamos, debemos escucharlo por sobre todo. Ahora, ¿esto por qué? Porque esto nos va a llevar a nosotros poder dar una respuesta más efectiva y más puntual a las necesidades que tiene el cliente. Entonces eso va a ser muy importante dentro de la charla que nosotros manejemos con este. Ahora, ¿esto por qué? Porque finalmente nosotros lo que tenemos que hacer, el énfasis dentro de todo lo que es nuestro protocolo, es que podamos cumplir con todos los requerimientos, y al final que se lleve el resultado final, porque ¿cuál es el objetivo? Que se lleve la transacción, y esa transacción entre más valor tenga, pues mucho mejor. Habrán casos donde pues tendrá que ser un poco menos, otros podrá ser un poco más por las necesidades puntuales que tenga cada tipo de cliente, y nuestro objetivo pues debe ser poder obtener esas necesidades y satisfacerlas, ni más ni menos. Se peca por exceso y también por defecto. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos. Vamos a mirar un ejemplo que me parece es un poco cómico también, pero sí nos refleja también la necesidad que nosotros tenemos para poder entonces conocer a los diferentes tipos de cliente que nosotros podemos tener, porque pues a veces de pronto sí estamos muy convencidos de que al cliente pues entonces lo que se pida y como y tal cual pues se pide. Entonces hay que tenerlo pues muy presente, ¿no? Entonces vamos a mirar este video que nos va a ayudar a ello. ¿Listo? Entonces en este momento vuelvo a silenciar el micrófono para evitar reverberación. Entonces aquí, listo. ¿Qué le voy a traer de plato fuerte?
no pica. No, entonces no, porque es que yo pensé que sí estaba picosita. Bueno, o sea, sí tiene chile, ¿no? O sea, yo decía que no es de esas salsas que le queman a uno la boca, pero sí pica, ¿eh? Y bastante. No, al cliente lo que pida. No estoy seguro. Oiga, ¿qué tal la orden de tacos de pollo? ¿Viene grande? No, es grandísima, ¿no? Es un plato como así. Híjole, no. Es que yo no tengo mucha hambre, entonces pues no. O sea, es una porción para una persona, o sea, no crean que es una taquiza. O sea, el plato sí es grande, pero los taquitos son así chiquitos. Ni se ven, se pierden en el plato, y traen una hebrita de pollo cada uno. Están muy buenos, ¿eh? ¿Se los traigo al cliente? Lo que pida. No, mire. Ya sé, ¿qué me dice de la carne asada? ¿Viene con pellejo? No, señor, le garantizo que no viene con pellejos. Porque a mí me gusta con pellejos. Le digo que no viene con pellejos porque es un pellejo completo. Sí, es un pellejo aplanado por los dos. Vaya, es un nervio. No, está buenísimo. Mira, hasta se lo sirvo. Digo, al cliente lo que pida, ¿eh? No, mire, ¿sabe qué? Mejor un vaso de agua, ya. ¿No se le antoja más un juguito de naranja? Bueno, ¿es natural o de bote? Natural. Porque a mí me gusta de bote. Naturalmente es artificial. Sí, porque aquí no manejamos esas porquerías de frutas naturales, de que le exprimen porque luego le suda la mano y le embarra el jugo. No. Le traigo uno al cliente lo que pida. No, mejor un vasito con agua. Está bien, un vaso con agua. Sí. Oiga, joven. ¿El agua es embotellada o de la llave? No, embotellada. Porque a mí me gusta de la llave. Porque no sé si es embotellada, ¿no? ¿Por qué? ¿Usted la quiere de la llave? Lo que pasa es que así me nutre mi flora intestinal. Pero yo por eso le decía, o sea, es agua de la llave, pero embotellada aquí. Aquí en el restaurante le metemos la botella abajo de la llave, ¿no? Caen los animalitos y ya se la... Al cliente lo que pida. No, mire, ¿sabe qué? No, mejor tráigame la cuenta, por favor, y pues nos ahorramos problemas. Perfecto. Ahorita se la traigo la cuenta. Oiga, ¿ya trae el IVA desglosado? Claro que sí. Porque es que yo ni declaro mis impuestos. No, lo que pasa es que a mí no me serviría de nada desglosado y pues... Bueno, o sea, no crea que está así muy desglosada, no. Sí, apenas tantito desglosada, en lugar del 15%, que un 3% que le llegue. No, es una cosa, está preciosa, se la traigo al cliente lo que pida, ¿eh? No, ¿sabe qué? Para ahorrarnos problemas, mejor no le pago ya, gracias. Como guste, señor, como guste. Al cliente lo que pida, ¿eh? Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Por qué trae la mano así siempre en esa posición, eh? Es que sí es más fácil llevar la charola, señor. ¿Es por eso? Sí. Es que yo pensé que era, pues, gay, ¿no? Bueno, o sea, una vez sí en el servicio militar, o sea, éramos puros hombres, acuartelados, pues, el baño, el jabón, eso. Al cliente lo que pida, ¿eh? Lo que pida. Sí, ¿por qué? Porque me lo puede dar. O sea, al cliente casi lo que pida. Sí, es que ahorita ando muy malito, fíjese que traigo un problema muy fuerte. No, y ahorita no le recomiendo. Pero si usted gusta, le llamo... A ver, Francis. No, ¿sabe qué? Mire, mejor déjelo así. Al cliente sí, lo que pida, ¿eh? Gracias, ya. Si gusta dejar algo de propina. Claro que sí. Sí, gusta, pues. Claro que sí, ¿no? Híjole, ¿qué creen? Me va a matar, oiga. ¿Qué pasó, señor? Es que sabe que no traigo nada de dinero. Señor, por favor, no se preocupe, por favor. O sea, al cliente lo que pida. ¿De veras no hay problema? No, ninguno, por favor, para nada. Lo que pida al cliente. Ay, es que yo pensé que me iba a querer matar. No, ganas no me faltan, desgraciado. Si eso quiere... Al cliente, lo que pida. Esta es una de las ilustraciones que pues observamos que realmente reflejan también que muchas veces la necesidad también de poder oír esa necesidad de poder tener ese estándar, porque finalmente aquí vemos que no puede ser algo muy generalizado. O sea, esos protocolos
que pueden ser que sí, que tiene toda la razón, que lo que pide y demás, pues se vuelve pues muy retórico y a veces muy general. Entonces, por ende, la necesidad que debemos tener de poder generar todos ese tipo de protocolos. Son las organizaciones como tal las que deben establecerlo con el fin de asegurar la venta por parte de cada uno de nuestros vendedores. Y eso hace que efectivamente cuando nosotros nos preocupamos por esos protocolos que nos lleven realmente a poder establecer, bueno, qué es lo que nosotros necesitamos, cómo podemos asegurar que el cliente quede satisfecho y que tenga toda la información a su disposición. Ahora, una de las cosas es que cuando nosotros observamos este video, allí se observa que no existe, digamos, una atención realmente hacia lo que se quiere. O sea, se trata de pensar que sí, que el cliente lo que quiere, pero no se le escucha toda la información. Con un par de preguntas más amplias, pues hubiese podido atenderlo totalmente. Entonces, esto es lo que uno debe tenerlo pues muy presente, y de hecho aunque nos dice que sí, que el cliente lo que pide realmente es lo que yo quiero, que salir rápido y atenderlo rápido, y esto muchas veces hace que los clientes también se puedan presentar pues cierta resistencia entonces a lo que es la transacción. Ahora, una de las cosas que nosotros observamos allí en este video es que efectivamente el mesero constantemente estuvo evitando la transacción, y todo ¿por qué? Por no hacer la aclaración como tal de ampliar la información. Por ejemplo, si pedimos, entonces, digamos, en ese caso, la botella de agua tenía que decirlo envasada, o las opciones que hay para poder obtener toda la información. Y eso también no nos puede pasar muchas veces en nuestro servicio, que refrigerado, cuánta es la cantidad que se va a transportar, qué tipo de productos, cuál es entonces lo que es pues, las características propias del producto, que cuánto tiempo digamos tiene que estar en periodo de congelación, que el tema de ciertas otras características del servicio que nosotros vayamos a prestar. Entonces, todo esto es lo que uno tiene que tener muy presente cuando se vaya a hablar. Ahora, esa es toda la información que uno y que a partir de nosotros, y eso digamos es la importancia también que nosotros tenemos como desde el área comercial, porque nosotros somos los que también tenemos buena información para transmitirle a los compañeros que están dentro de las áreas operativas, entre las características del servicio, las condiciones especiales y demás, y algunas otras condiciones que el cliente también quiera establecer y que nosotros dentro de nuestra oferta podamos también dar cumplimiento a las mismas. Claro, esto pues tiene que ser bajo lo que nosotros nos podamos comprometernos y la capacidad que tenga la organización para ello. Entonces, por ende, se hace necesario crear esos protocolos, y que, ojo, como aquí lo estamos viendo y como ya ustedes lo están oyendo desde los ejemplos que yo les estoy dando, no solamente es para la parte de ventas, sino también para las otras áreas a las que yo le entregue información. Por ejemplo, a todo lo que es el tema de programación de rutas. O sea, si ustedes o en ese caso digamos a todo lo que son los servicios aduaneros, debe comunicarse la información a los otros procesos de la organización según su pertinencia. Entonces, ahí es en donde hablamos que los protocolos deben también contemplar todas las áreas, porque a veces nosotros solamente lo limitamos a que cómo se recibe el cliente y demás, pero también hay que saber otra información, porque puede haber otros compañeros que también afectan, o sea, pueden afectar positivo o negativamente por los cargos que estos desempeñan, que pueden afectar positivo o negativamente sobre la prestación del servicio. Entonces, todo esto hay que hacerlo. Lo mismo, pues, digamos, por ejemplo, ahí lo que es el tema del IVA, de la factura pues electrónica. O sea, quiere decir que también dentro del protocolo debe entrar dar su aporte toda el área de contabilidad. Si de que eso uno habla ahora.
va a ser un aporte pequeño, un aporte grande, eso dependerá también de las características que se tengan al respecto del servicio. Y habrán otras áreas que también tendrán que intervenir allí. Entonces todo esto permite poder tener toda una sincronía, porque finalmente la organización, aunque hay ningún proceso en la organización es más que otro, todos son importantes. Por ejemplo, si hablamos de la parte comercial, pues son importantes porque son los que tienen contacto con el cliente y son los que hacen todo ese contacto. El área de contabilidad, lo mismo. Talento humano también, o recursos humanos como pues lo hayan denominado dentro de su organización, lo que es la alta dirección, todos son importantes y ninguno puede sobrevivir sin el otro. Entonces, porque finalmente todo en una organización es todo un cuerpo que necesita de sus pies, de sus brazos, de sus ojos, de su boca, de sus oídos, para poder entonces, y de su cerebro, para poder funcionar. Entonces esto es lo importante de incluirlo allí. Ahora, esto va a contemplar diferentes situaciones, diferentes servicios, y como tal pues debe estar allí adentro, ¿no? Entonces eso, digamos, en esa parte. Ahora, aquí hay algo, y es cuando hablamos nosotros del portafolio de servicios. Los portafolios de servicios vienen a ser todo ese documento para que se dirige, digamos, a los clientes potenciales, a los posibles, digamos, clientes potenciales, porque aquí hay que tener en cuenta, y esto pasa igual como lo que son las tarjetas de presentación. Las tarjetas de presentación y los portafolios no son para repartirlos. O sea, a veces como cuando uno va por la calle y entonces hay una persona, generalmente pues muy joven, que está repartiendo papelitos o publicidad así a todo el mundo. Y eso puede ser que no, es que por millar una publicidad bien bonita me puede costar 300.000 pesos por millar y demás, porque pues tiene gráficos, es a color, es papel tipo revista y demás. Pero nosotros no podemos utilizar no deberíamos, utilizar ese tipo de publicidad, pues primero por el tipo de servicio. A veces, digamos, lo utilizan, y a veces de pronto nosotros, dentro de nuestro actuar, siempre estamos ofreciendo, digamos, estos portafolios y lo que es de pronto las tarjetas de presentación a todo el mundo, y no es a todo el mundo. Hay que saber muy bien a quién repartirlas. Digamos, generalmente uno puede tener, digamos, 1000 tarjetas, pero esas 1000 tarjetas, digamos, yo las tengo y yo las he manejado, imagínate, desde el año 2012 he manejado tarjetas de presentación, y le puedo decir, del millar se ha alcanzado a dar durante todos estos años unas 300, es mucho. ¿Por qué? Porque esas tarjetas se tienen que dar a un posible cliente, una persona que realmente sí me va a devolver la inversión que yo hice en esa tarjeta, porque esos son recursos que uno tiene que utilizar. Ahora, eso, digamos, se aplica muchas veces. Esto pasa de que no, que es que repartir las tarjetas, y a veces uno lo ve muchas veces con lo que son digamos, a veces en la parte mecánica, que los talleres y demás, y hay personas y le entregan a uno 3 tarjetas. No, tome estas 3. No, que es que es para que le repartan. No, se le reparte una, porque es que finalmente cuando hablamos de los medios ganados es el voz a voz. Entonces ahí ya anota dónde está la persona. Entonces eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces de pronto es como la estrategia de que le reparte a otros. No, si a usted lo conocen y si usted sabe que presta un buen servicio, lo van a llamar. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, y siempre no es a todo el mundo, no es como repartiéndole así cuando uno va no sé, a la entrada de una estación, de un centro comercial y demás. Entonces no, eso hay que hacerlo dirigido, porque finalmente la efectividad de muchas veces de este tipo de publicidad y nuestro portafolio es para ello. Ahora, en esto hay que tener en cuenta que pues debe haber una información. Estos portafolios tienen que ser muy puntuales, pues, ya sea que se ofrezcan, digamos, a través de lo que es la página web, que digamos es muy puntual, tengo que decirlo. O sea, va digamos, a los servicios que se presta y le da importancia a eso. A veces de pronto dentro de la teoría que quiénes somos y demás, pues sí es importante, pero realmente
va, digamos, enfocado a lo que, a lo que es los servicios y todo lo que ustedes tienen frente al tema de transporte y lo que es la parte pues, logística. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, se tienen unos objetivos, unas metas a alcanzar, pues, como tal, pero en relación a la prestación del servicio. Entonces, brindar el servicio de forma confiable y todo eso tiene que estar, esos tipos de objetivos casi que tienen que estar casi calcados de dónde la planeación estratégica, porque a veces de pronto es como que objetivos para un lado, para otro, y realmente todo debería estar en unos objetivos que son la planeación estratégica, ya sean 2, 3, 5, 10 o 15, pero debería estar dentro de ese marco. Ahora, los objetivos que también se alcanzan o que también se quieren obtener a partir de las necesidades del cliente. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Ahora, en los portafolios deben tener, entre otras cosas, la misión de la organización y la visión, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la misión sí es importante, digamos, que lo tengan, pero muy enfocada a la satisfacción del cliente, que ese finalmente tiene que ser el objetivo, y casi que la idea es que pues todo lo que tú coloques dentro de tu portafolio, como la visión y la visión, colaboren para que el cliente se pueda también enfocar en ello. A veces de pronto tú lo colocas ahí, pero lo que nos importa más es lo de la prestación de los servicios y demás. Entonces esto también hay que hablarlo. Si tenemos claro, si nosotros aquí estamos hablando que si hay certificaciones, que si de pronto hay reconocimientos y demás, pues hay que saberlos hacer. A veces, y miren que una de las cosas por las cuales, digamos, se vende mucho, o sea, que quiere, digamos, ofrecer, digamos, marcas como, digamos, a nivel de telecomunicaciones como Tigo, ustedes pueden observar que cuando nosotros ellos han tomado una campaña publicitaria como una forma de ofrecer sus servicios, es frente a un valor específico, y es lo que se llama la confiabilidad de la conexión. Aunque pues puedo decirlo que con el caso de mis papás, pues eso, la conexión, eso mantiene fallando allá. Entonces, pues digamos, también hacerlo. Ahora, ustedes han visto que Tigo dice, no, consúltale a Siri o consúltale a tu ayudante de Google cuál es la mejor red de Colombia. Y obviamente los resultados van a ver que es Tigo, no solamente porque haya tenido un reconocimiento, sino porque han pagado para que cuando se haga esa pregunta, entonces pues le salga ese resultado en Google, porque esto todo lo que uno, digamos, ve en Google aparece allí. Entonces todo esto, digamos, es bueno, digamos, tener unos reconocimientos y que tengan peso, que unas certificaciones de acuerdo, digamos, también a lo que es lo que es pues, la entidad que le rige a ustedes, como el tema de pues, Industria y Comercio, la Supertransporte, el Ministerio, bueno, toda esa parte, y también lo que es la calidad de la organización, o sea, es decir, por ejemplo, todos nuestros conductores están capacitados, están certificados en lo que es pues las normas que tienen que ver con el transporte, en especial las normas de competencia laboral, ¿no? Eso, digamos, es una de las cosas que nos exige, entre otras cosas, plan estratégico de seguridad vial. Ahora, la sociedad de los diferentes clientes que ustedes tengan, esto es muy importante, la trazabilidad que hemos tenido de clientes anteriores, brindándoles también nuestro servicio. Entonces esto es importante tenerlo allí. Ahora, siempre pues muy puntual, y de tal manera que invite también a poder hacer esas consultas. Yo pues digamos, desconozco si de pronto los manejan físico, pero lo que yo he visto en relación a lo que es la parte de página web, yo puedo observar que ahí están los servicios, las características de cada uno de ellos, y sí invita pues a entrar en contacto con alguno de los asesores. Esto es, digamos, muy importante para que lo tengamos pues allí muy presente. Y pues los servicios, una lista pues detallada de los servicios está allí, los proyectos que se tengan. Bueno, estos proyectos
según aplique, ¿no? Porque también, digamos, estos proyectos es cuando, digamos, es el tema de ingeniería, cuando es el tema de pronto de tecnología, ustedes como hacen la prestación de servicio, pues proyectos de pronto es lo mismo, digamos, de los clientes, a quien puede servir, dependiendo también de que tengan autorización para usar, pues, el nombre de esos clientes para decir, mire, tengan referencia que nosotros también tenemos estos tipos de clientes. Eso es algo que pues hay que tenerlo en cuenta, y por sobre todo la información de contacto. Aquí hay que tener en cuenta algo con la información de contacto, y es que es muy importante, miren, primero tener lo que son las líneas corporativas, no utilizar los teléfonos de lo que son los trabajadores, y de hecho mi recomendación de ustedes es poder pedir esto, una línea también corporativa, si es que no la tienen. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esto? Que a usted no lo van a llegar a llamar como me pasó a mí un domingo a las 6 de la mañana, de uno de los clientes. Yo ya había dejado de trabajar para esa empresa. Aló, ¿con quién hablo? Me una vez, digo, no, pero es que el quien necesite y demás. Y fueron dos ocasiones en las cuales pues fue un cliente de la empresa, y como tenían allá, es curioso, y tenían allá el registro, era de mi celular. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y eso que yo no era la parte comercial. Entonces, tener los contactos de las personas, que sean contactos corporativos, y que de todas formas usted pueda retener al cliente. Porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces esos clientes, y en especial pasa con el área comercial, esto digamos va para las organizaciones. Entonces el consejo que cuando no utilizamos los teléfonos corporativos, entonces ¿qué pasa? Hay el riesgo de que haya fuga de clientes. Claro, porque es que finalmente en ese tiempo uno genera relaciones, en las empresas se generan relaciones. Por ejemplo, en el caso mío, yo generé relaciones con ARL Colmena, que siguen hasta hoy. Generé relaciones con psicólogos y demás que trabajamos, con también otros instructores de escena que daban capacitación, también en relación a lo que eran los gestores a nivel ambiental, con o sea, son diferentes relaciones. Y si yo lo hice que no tenía, digamos, un contacto comercial, imagínense pues esos clientes. Además, entonces eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Y pues todo, digamos, ahora esto, ¿por qué lo digo? Porque el teléfono tiene que ser el de los contactos de la empresa, pues como tal, y deben ser y principalmente, miren, y en esto yo se los digo, no, yo sé que a veces de pronto pueden utilizar de pronto un tema de chatbox, o sea, se los digo, el chatbox, de pronto lo que es el tema del correo electrónico puede ser muy útil hasta cierto punto, pero lo que uno necesita es poder que le establezcan en qué horario es la atención al cliente, porque yo necesito otra persona con la que yo pueda dialogar. O sea, que yo pueda decirle, señorita o señor, usted me puede decir cuánto vale este servicio, o darle las necesidades que yo necesito, porque a veces por escrito y demás, y no se deje. Ahora, es muy útil también, puede ser utilizar lo que son los chats de WhatsApp, o sea, que una cuenta corporativa, y ahí tiene entonces el chat. Eso da mucha seguridad, porque pues un número celular, como sabemos, pues puede tomarlo cualquier persona, pero cuando se identifica como un chat, que es una conversación de WhatsApp, que es de una empresa que es corporativo, pues nos puede dar, digamos, más seguridad que de pronto algo que de pronto un aspecto que sea el celular personal, y que entonces eso haga que también le reduzca también la que es la seriedad de una organización, porque hay que pensar, imagínense, si los teléfonos son de las personas que están y son el personal, pues hombre, y esto es algo que uno tiene que tener muy en cuenta, y en especial porque pues desafortunadamente a veces sucede, y es que digamos son las 6 de la tarde y entonces contestando llamadas y demás. Todo eso hay que tenerlo muy presente, porque cuando nosotros estamos hablando de la prestación de todo el servicio, nosotros tenemos es que darle todo el ambiente profesional lo más posible, y muchas veces pues esto hay que tenerlo pues muy en cuenta.
Y se lo digo, una de las cosas es que es más fácil llamar a celular, o sea, se facilita mucho. A veces los teléfonos fijos nos llevan esa a la línea ya de eso de que marque uno si es para un área, marque dos si es para esta otra área, si conoce entonces marque tres, marque 10 si están, y entonces nos quedamos ahí. Y eso también pues necesitamos atención pronta y como tal, entonces siempre tener en cuenta esto. Eso es una de las desventajas que muchas veces que se tienen con los contactos personales, o sea, para mejor dicho, para que uno adquiera un plan de televisión, de todo esto de Claro, Movistar y demás, eso lo llaman a uno, le insiste, mejor dicho, están ahí, pero apenas sea para hacer de pronto cambios en el servicio, alguna reclamación, ni se diga. Entonces todo esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando se hable de ese contacto. Ahora, esa información de contacto tiene que ser una línea como un puente que tiene que no solamente se va a establecer en el momento, sino en toda la relación que se tenga con ese cliente, ya sea pues a corto o largo plazo, ya sea que eso sea de un mes, que sea de una ocasión o que sea de años. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque finalmente esa va a ser toda esa relación, digamos, todo eso se construye en esa relación con el cliente en la medida que tengamos todos estos contactos, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, aquí vamos a hablar sobre lo que es el tema de los requerimientos, ¿no? O sea, cuál es la capacidad de la organización para prestar un servicio que satisfaga las necesidades del cliente. Y en esto yo quiero hacer énfasis en lo que nos dice calidad. Calidad nos dice ¿qué es la calidad? La capacidad de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, tanto presente y futuro. Y eso exige que todos estos requerimientos tengamos que hacer preguntas y asegurarnos al respecto. Entonces es esto. Ahora podemos tener requerimientos. Ahora en esto también vamos a tener diferentes tipos de requerimientos. Entonces uno, lo que son la organización, entonces hay que tomarlos y ponerlos a un lado. Los otros, los que requiere, digamos, también el cliente, de lo que hemos hablado, unos funcionales. Ahora esto es también en relación a cómo se establece la prestación del servicio, cómo se debe brindar, teniendo en cuenta pues los requerimientos legales y técnicos que probablemente se ha hablado, y unos requerimientos de calidad, y es que bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a cumplir? ¿Qué es lo que en qué es lo que nosotros vamos a prestar ese servicio al cliente? Entonces todo eso hay que tenerlo pues allí muy presente. Y pues lo que son la implementación de procesos, de roles, o sea, todo el tema de responsabilidades que se debe tener al respecto frente a esos requerimientos. Aquí pues no quiero, digamos, como centrarme en eso tanto, pero sí es importante porque ya hemos hecho, digamos, mucho énfasis en ello, y es tener toda la información disponible. El éxito o el fracaso de una persona u una organización dependen que usted tenga toda la información disponible. ¿En qué caracterizamos que podemos tener toda la información? Y muchas veces nos va a tocar investigar, leer, o sea, saber todo para poder entonces saber todos estos requerimientos. Ahora, incrementar las necesidades y expectativas de nuestros clientes, como tal lo hemos hablado. Y viene, digamos, como todo ese concepto, digamos, de la atención al cliente como tal, ¿no? Entonces evidenciar cuáles son esos canales para poder entonces tener ese contacto con ese cliente y ese puente permanente con nuestros clientes. Entonces eso es lo que nosotros vamos a establecer, ese tipo de relaciones permanentes, porque finalmente no es solamente allí la parte operativa o la transacción como tal, sino todo el engranaje que debe funcionar para lograr el fin, y es que la rentabilidad y el crecimiento de nuestra organización. Ese es el principal objetivo. Ahora, pueden haber diferentes tipos de atención al cliente, y con eso pues cada uno se aporta diferente. Uno es el presencial, ¿no? Tú estás frente a frente a la persona y entonces empieza, digamos, a interactuar como tal. Existe esa atención telefónica, y en esa tiene que ser muy puntual, y en esa es importante
en parte también de que la persona que vaya, digamos, del cliente, en eso, digamos, también hay que ser claro, que pueda tener esa claridad. Pero también es importante la persona que pueda inducir al cliente y decirle, mira, a que le dé la explicación y llegar a lo que realmente quiere. Y pues cuando hablamos de lo que son la atención virtual y en otros canales, pues también es importante utilizar lo que son medios escritos. Aquí ya digamos hay un poco más de tiempo para poder responder al respecto. La proactiva, entonces, ojo, esta proactiva es cuando entonces empezamos a llamar y entonces que ha pensado y entonces no se pierde ese contacto con el cliente, el interés, y que de pronto al cliente se le ha olvidado en ocasiones, en otro pues puede llegar, digamos, a no ser, digamos, lo más adecuado. Por ejemplo, una de las cosas que uno debe tener en cuenta y es poderse adelantar a lo que son las necesidades del cliente, es estar pendiente, del, pero también entonces poder llegar antes a decirlo. Digamos, a veces digamos, si eso me pasa algunas veces como instructor, que de pronto tengo que decirle a una empresa, ven, me he demorado con el tema de los juicios, pero yo te tengo presente, o sea, yo lo voy a hacer, lo hago esta semana y te tengo presente, no creas que yo te olvide. Esas cosas es las que uno tiene que hacer para adelantarse, y que pues pueden pasar, o sea, hay cosas que uno pues organiza, digamos, tiene todo el tiempo, pero pues para determinar lo que es el tema de juicios, pero a veces de pronto puede ser que de pronto se puede que se corra, pero hay que entrar en comunicación, hay que estar en constante, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que puedan observar que venga, si están pendientes, está en su funcionamiento, y eso es muy importante antes de tomar pues diferentes tipos de decisiones, ¿no? Entonces eso se vuelve importante, y siempre cuando nosotros empezamos a mirar todo el engranaje, la atención al cliente, pues no solamente hay que tener en cuenta con todo el procesamiento, con lo que es el tema de la solución, de la negociación, sino que esa atención total al cliente empieza y toda esa negociación y todas esas estrategias empiezan de entrada. Inclusive yo en esto se los digo, uno no se prepara, digamos, en ese momento, porque a veces pasa eso, de que de pronto es como que a llegar de pronto a prepararse en ese momento, sino al contrario, es antes. O sea, antes de entrar en el contacto con todo, porque esto pasa muy rápido, ¿no? O sea, todo este proceso del saludo, el registro, la espera, pues para lo que es la revisión, todo esto sucede muy rápido, son cuestión de segundos, estos momentos de verdad, y debe, digamos, uno estar pues más preparado al respecto. Entonces, aquí vemos especificando lo que es la llegada, lo que es el tema del saludo, lo que es bueno, tema de los protocolos del nombre, y en eso, digamos, es muy importante. Digamos, una de las cosas que sí es importante dentro de la atención al cliente, aprenderse el nombre de la otra persona. Ahora, puede ser que nos cueste y puede ser que de pronto tengamos que trabajar en ello. Yo soy una de las personas que tengo que trabajar mucho en ello. O sea, ¿por qué? Porque es que el nombre es lo más importante, de las cosas más importantes que tiene una persona. Es su identidad, es quién es. Y entonces el hecho ya que rápidamente nosotros podamos recordar el nombre, pues hace que efectivamente nos hacemos sentir importante al cliente. Entonces todo lo que es el saludo, y en especial pues guardar las formas. Hay algo que pues ha pasado y que pues es totalmente respetable para algunos, pero en las organizaciones a nivel empresarial es importante guardar las formas frente al saludo. A veces se dice que eso de que buenos días a todos y todas, eso es un aspecto que pues o sea, es un pleonasmo. O sea, entre la parte lingüística y gramatical es un pleonasmo, una redundancia. O sea, cuando dice que cuando están diciendo, y nosotros vemos en medios que buenos días a todos y todas, está diciendo, entonces está haciendo una redundancia, porque está diciendo buenos días a todos y todas y todas y todas. ¿Se me entiende? A todas está diciendo a todos y a todos y todos y todas. O sea, está repitiéndolo, porque cuando es todos, ese pronombre significa todo el mundo, hombre, mujer, niño, todo, y está incluyendo. Entonces
eso pues para tenerlo, porque a veces, y esto a veces es molesto, o sea, que todos y todas, y a veces es como que, y por eso caemos en la trampa de los libros y las libras, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque qué tal yo saludarlos muy buenas a todos en este ocaso crepúsculo anochecer, estoy diciendo lo mismo. Entonces todos esos pleonasmos entonces todos esos pleonasmos hay que evitarlos, esa parte, o sea, lenguajes pues que son inclusivos pero que realmente no traen nada, y más de cuanto al tipo de clientes que están esperando otro tipo de un tipo de atención, y ese detalle puede hacer también muchas veces también la diferencia, ¿no? Entonces en eso hay que diferenciarnos al respecto. Ahora, todos los registros en el sistema y demás, hay que ser muy inteligente con ellos, o sea, la información y demás, y a veces de pronto es como que de pronto solamente digamos por el tema de digamos de solicitar alguna información, pues hay que saberlo utilizar, ¿no? O sea, saber utilizar, tener todos los datos. Pero digamos hay que tener en cuenta los datos que son más relevantes, por ejemplo el nombre de la persona completo, probablemente la empresa de donde viene a solicitar el servicio, si es esto, el celular, obviamente el correo electrónico, pero digamos ya pedir y pues tratar de utilizar eso digamos de una forma totalmente responsable, y saber pero qué información es la que me va a dar a mí pues ese valor agregado para poder tratar con los clientes. Entonces eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta, y todo lo que es el tema de requisitos del cliente, todo lo que es la revisión de que se queda claro y que se está atendiendo todas esas necesidades, debe realizarse, tomarse un tiempo, el tiempo que sea necesario para no tener que reprocesar posteriormente. Hacia eso digamos va la información, y finalmente pues va lo que es el tema pues de la despedida. Eso es también muy importante, pues también muchas gracias y demás, y siempre pues guardarlo. Ahora, aquí hay diferentes tipos de canales que nosotros podemos utilizar. Entonces nosotros estamos hablando que pues el 7,776, o sea, estamos hablando de 7.000 millones, 8.000 millones de habitantes en el mundo, que utilizan muchas veces lo que es el tema pues de los usuarios de telefonía móvil. O sea, prácticamente lo que nosotros tenemos en un celular es una mini computadora con menos tecnología de que eso se fue a la luna. Entonces hay que tener en cuenta de que pues 5.000 millones de personas pues lo tienen. Y realmente cuando nosotros hablamos de esto que nos está reflejando que si el 67% está utilizando el tema de telefonía móvil, siempre nuestro enfoque principal debería ser digamos para lo que es el tema de contacto con el cliente y lo que es el tema de peticiones que deja debería ser también a nivel telefonía móvil. ¿Por qué? Porque la persona necesita que le den respuesta a veces, y ya para lo que es la transacción, y o sea lo que es la transacción y digamos la operatividad pues puede ser por medios escritos, pero hay que tener en cuenta saber cuáles son los canales adecuados para cada uno. Ustedes de pronto probablemente utilicen todo lo que es el tema de internet para solicitudes, para lo que son peticiones, pero en esto hay que tener en cuenta que las consultas tienen que tener tiempo de respuesta muy rápido, ¿no? Entonces, porque aquí pueden atenderse muchas personas, pero dense cuenta que muchas veces nosotros lo que necesitamos es que la atención de persona a persona. Pues movilizarnos muchas veces puede ser complicado, pero entonces ahí entra lo que es la parte de telefonía. Entonces es importante, si utilizamos de pronto call center, no sé cómo sea digamos en ese caso digamos la atención en telefonía, pero tiene que ser muy puntual para que el cliente rápidamente llegue a lo que él está solicitando. Bueno, dentro de todo esto, bueno, vamos a mirar uno de los videos que va a reforzar pues todo esto que hemos estado hablando en este momento. Permítanme un momento, ya les coloco un video en el cual nos va a reflejar todo lo que nosotros debemos tener en cuenta dentro del portafolio. Este es un ejemplo de una empresa que
que sí es que me pareció muy interesante porque o sea, muestra lo que es el protocolo como tal, o sea, que le ofrece de forma muy puntual a los clientes lo que está ofreciendo y busca pues satisfacer esas necesidades. Esto es un tipo de empresa, digamos de marketing y publicidad, pero que está ofreciendo sus servicios a través de dicho protocolo. Entonces vamos a ponerle atención al respecto para que ustedes observen esos detalles de cómo se comunica esta información y cómo se hace de forma muy didáctica. Hola, usted hace parte del equipo de mercadeo de su organización. Su principal tarea es planear y ejecutar las estrategias y actividades de marketing, coordinando los esfuerzos de varios equipos de trabajo. Dentro de sus actividades debe realizar investigaciones de mercado, entrenar a la fuerza de ventas, desarrollar material promocional, organizar eventos, ejecutar las campañas de incentivos a clientes, armar el plan de comunicaciones y la estrategia de marketing digital. Mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Eso sin tener en cuenta que además debe lidiar con varios proveedores asegurándose de que estén alineados con la estrategia. Negociar precios, coordinar fechas, revisar traducciones, monitorear personal, aprobar artes, armar reportes, manejar inventario. Uf, eso es muy agotador. Al final, la empresa perderá dinero. El departamento de compras tendrá una sobrecarga de trabajo. Usted terminará cansado al enfocarse en otras tareas, descuidando las funciones donde genera más valor y su jefe aún espera los reportes pendientes. Ya no tiene de qué preocuparse. Ahora trabaja con LATON. Todas las necesidades de marketing encuentran solución en el mismo lugar. Desde la investigación de mercados, las campañas de marketing, eventos, entrenamientos, planes de comunicación, diseños y producción de material, traducciones, pasando por soluciones digitales, hasta el manejo logístico de inventario y distribución de material promocional. Así, mientras LabOne se encarga de que sus actividades de marketing sean un éxito, usted podrá enfocarse en las tareas que generan más valor a la empresa y tendrá más tiempo para disfrutar su vida. Además, el departamento de compras estará satisfecho, sus clientes mejorarán la percepción de la marca y su jefe seguramente estará muy feliz por los resultados. Simplifique su trabajo con la ayuda de LabOne. Aquí en esta publicidad que vemos, perdón, que vimos anteriormente, estamos observando totalmente cómo nosotros podemos establecer esa relación con nuestros clientes a partir del reconocimiento de esas necesidades, ilustrándole lo que se quiere lograr. Este es un portafolio de servicios totalmente muy gráfico, que le está ofreciendo los servicios, las ventajas y demás, y que lo invitan inclusive a ir a preguntar por ello, si es que fuese, digamos, esa la necesidad, si ese es lo que nosotros deseamos. Entonces hacia eso es a lo que tiene que apuntar un portafolio de servicio. Entonces y miren que aquí nos está hablando de precio, nos está hablando muchas veces de información que no sea relevante, porque pues finalmente el portafolio, digamos, cuando hablamos a nivel digital, tiene que ser es dirigido a lo que es la parte del valor, y más cuando nosotros estamos hablando de que nos está dando una información en menos de 2 minutos, en la cual nos están enganchando para poder entonces hacernos a los servicios de ellos. Entonces esto es lo que nosotros debemos enfocarnos cada vez que nosotros pues hablamos en relación a lo que es la parte del portafolio. Entonces es hacia ello lo que nosotros pues tenemos que ir dirigiéndonos pues cada vez más, ¿no? Entonces en esa parte vamos a observar que nosotros debemos tratar de dar esa información de forma muy puntual y hacerlo de tal manera que el cliente pueda interesarse en saber entonces, bueno, quiénes somos, cuál es
cuáles nuestros servicios y de qué manera nosotros lo hacemos. Ahora, eso también va a implicar que nosotros entonces organicemos absolutamente toda nuestra información, de que nosotros internamente organicemos para no generar falsas expectativas y que nosotros de esa manera pues vamos a saberlo. Ahora, además de que pues existe diferente tipo de información porque tenemos que caracterizarla, y esto digamos es de forma introductoria a lo que vamos a ver como información, el manejo de la información del cliente, ¿no? Entonces hay información clasificada, pues que es una información pues secreta, datos que se tienen en ello. Generalmente allí está todo lo que son la información contable, financiera, de toma de decisiones, de comportamiento, información pues de cómo hacer las cosas, secretos empresariales. Tenemos la información pública, que son pues toda la información que se debe acceder, y en esto hay que caracterizarlo porque pues hay muchas veces pasa, digamos, lo que es la información pública, la clasificada, digamos, por ejemplo, pasa mucho con lo que es el tema de Cámara de Comercio y del RUT. O sea, generalmente las personas, ¿qué es lo que hacen? Llegan y sacan el RUT, y digamos en especial en los negocios pequeños como las tiendas y las tiendas pequeñas o los restaurantes, tienen en la caja o tienen en un cuadro el RUT, y eso es un documento privado, o sea, clasificado, si lo decimos de esta manera. Y en cambio la Cámara de Comercio es un documento público. Entonces eso hay que digamos tenerlo ahí muy en cuenta. Estamos hablando también de información personal, entonces es todo como el tema de la cédula, la dirección, la afiliación que tenga seguridad social y demás. Entonces eso son información pues personal, ¿no? Información externa, pues toda aquella destinada pues a tercero que o que pues pertenece a terceros, y la información interna es todo lo que se maneja pues a nivel interno. Esto digamos para tenerlo en cuenta. Y es a partir de allí que nosotros pues tenemos que empezar a diferenciar todo lo que son los tipos de información que se van a manejar. Entonces, frente a lo que es el tema del manejo con el cliente, nosotros tenemos que tener en cuenta que la información que nosotros manejamos del cliente está basada desde unos deberes y derechos que tenemos como ciudadanos, desde la Constitución política hasta pues lo que son los decretos, las leyes y las resoluciones. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de lo que es la legislación, nosotros vamos a encontrar que primero, digamos, esto es como una estructura jerárquica en la cual empieza todo lo que son los derechos que tenemos y deberes dentro de la Constitución política, bajan a lo que son las leyes, bajan después a lo que son los decretos, bajan a lo que son las resoluciones y bajan a lo que son las circulares, y bajan también a lo que son los conceptos de Corte Constitucional. Entonces nosotros podemos encontrar diferentes relaciones al respecto. Y fíjense en algo que uno tiene que empezar a tener muy en cuenta cuando se habla de la confidencialidad, es que todos tenemos derecho a lo que es la intimidad, que ahora al buen nombre y a respetar y inclusive a rectificar información, o sea, y acto personal, pues ya sea digamos a partir pues de diferentes bancos de datos. Ahora, esto porque digamos también aquí es muy importante, porque la información de las personas, que a veces de pronto en un supermercado le dicen ay, que el número de cédula, no sé para qué, pero deberían, eso digamos es algo que uno debería digamos también tener muy en cuenta, y le piden a uno el nombre completo, le piden un poco de datos, y que desafortunadamente terminan ofreciendo esos datos a personas que pues están ofreciéndole productos y servicios. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de lo que es la protección de la información, nosotros no podemos, y esto digamos es importante, porque uno no puede violar lo que es el buen nombre de una persona, no puede vender la información, no puede ofrecérsela a terceros, y al contrario también entonces pues no puede llegar y sacar información por redes sociales, además que afecten un buen nombre. Y esto principalmente aplica
cuando tenemos situaciones de acoso laboral, de situaciones de pronto que son incómodas y demás. Este artículo también protege a esas personas porque pues el problema es entre las dos personas o las personas implicadas, no los demás, ¿sí me entiende? Entonces eso es hacia eso pues va lo que es el manejo de la confidencialidad. Bueno, vamos a en este momento porque quiero retomar este tema ya en la siguiente sesión que sería para el día lunes. Vamos a dejar entonces hasta este momento y ya les paso entonces en este momento ya lo que es la lista de asistencia. Listo, voy a pasarles aquí los datos, permítanme un segundito, ya les paso la información para que ustedes entonces puedan diligenciarla a lo que son el link de la tarea, la asistencia y la lista de reproducción, que ahí entonces la tengamos en cuenta. Listo, entonces ya se los voy a pasar para que entonces con esto terminaríamos la sesión del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en la próxima sesión? Vamos a estar viendo todo lo relacionado a lo que es el manejo de la información, de qué manera pues tener en cuenta todo lo de la Big Data, la ley de pues del consumidor y demás. Vamos a estar viendo pues todo este acervo documental que puede ser digamos un poquito denso, pero voy a hacer que no sea tan denso y más teniendo la hora y más teniendo en cuenta de que pues ustedes vienen de una jornada laboral como tal, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros vamos a ir teniendo en cuenta. Esto digamos dentro de la próxima sesión lo que vamos a ver es todo lo que es la constitución política pues en relación al manejo de la información con respecto a los clientes, la comunicación privada, lo que es pues digamos hasta dónde digamos la información tiene que ser pública, la información personal y confidencial. Por ejemplo a mí nadie me puede decir venga cuál es su número de cédula y demás, a menos de que sea una persona que se va que sea digamos la DIAN, o sea pues a nivel de policía y demás. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Listo, entonces esto digamos es importante pues que lo tengamos allí. Entonces vamos a empezar a mirar lo que es esta parte y adicional pues empezamos a mirar todo lo que es la administración de los datos, cuáles son los principios que esto se maneja de acuerdo pues a lo que son las leyes. Si usted se da cuenta pues aquí empezamos a manejar esto, toda esta información para que usted entonces lo empecemos sí a repasar, porque finalmente nosotros tenemos que ser conocedores de esta información y también pues darle la información también a nuestros clientes cuando ellos nos la suministren. Por eso se vuelve muy importante. De antemano sí quiero agradecerles por su participación y por su presencia el día de hoy. Ahí he pasado pues lo que es la lista de asistencia como tal. Edith Joana está comunicándonos algo, dice profe. Te leo o te escucho. Sí, ya envío pues los links, entonces lo que es el tema de tarea y demás. La tarea ya la estaré enviando por los correos, como les decía a inicio de la sesión. Entonces ya la estaré enviando al inicio de sesión. Yo espero que ya mañana, Dios mediante, pues por esta semana sí, mañana sí podré enviar así los videos a más tardar. Y pues ya digamos ese digamos va a ser el plazo pues para subir los videos pues el fin de semana, ¿no? Entonces eso teniendo en cuenta, muchísimas gracias a todos, les agradezco por la presencia el día de hoy y tengan un feliz resto de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.